no solo es Chevron que le abren más juego para que opere en Venezuela y aumentemos la producción petrolera, lo que significa más ingresos para el país, sino además hay una negociación, porque el interinato se ha dado la tarea de decir las condiciones, pero aquí nosotros fuimos a las elecciones del 2021 y la oposición ganó la elección, pero la perdió porque sus peleas internas la hicieron perder. Pero fíjate, me cuentan a mí que viene una especie ¿te acuerdas lo de Caldera cuando la pacificación? Viene algo así, va a producirse un proceso donde los inhabilitados van a ser incorporados al proceso, van a recuperar sus derechos. Dios quiera, yo prendo vela porque entonces así, todos, que todo el mundo participe. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, eso es lo que debería pasar en un país si tú te decides pasar la página de la violencia, de la confrontación, de la violencia y del odio. Porque la negociación, fíjate, en el caso de los colombianos, ellos tuvieron un conflicto armado muy grande, no sé cuántos millones de desplazados, asesinados, y lograron un acuerdo de paz donde había elementos de justicia transicional que significaban, bueno, entre otras cosas, que lo más importante es evitar la repetición, el reconocimiento de la falta, pero sobre todo la no repetición, que es clave. Yo creo que nosotros tendríamos que ir a un proceso en el cual se acabe esta locura de si yo puedo... Ajá, si yo soy político de oposición, pero por ejemplo, Kiko, yo estoy inhabilitado en teoría porque cuando envié la cuestión esta de la declaración jurada de bienes, no llegó, después me dijeron que sí había llegado y estoy inhabilitado. Porque tú eras diputado en el 2015, pero fíjate. Pero 15 años, ¿tú puedes creer eso? Bueno, o sea, por eso te lo pregunté, me gustaría que recuperaras tus derechos, los de todos. Ahora fíjate, en los Estados Unidos, en Florida hay una guerra a muerte. La oposición tiene que aprender de esa oposición de Florida que se odian, se acusan, para no hacer lo mismo que hicieron los cubanos durante 60 años, que es culparse entre ellos mismos. Fíjate, sobre el interinato, que si el Financial Times CNN dice que eso se acabó. ¿Qué opinas tú? Porque Benigno Alarcón, en un texto que está en las redes, dice que en el reglamento de la primaria, cuando vas a la primaria, reconoce al interinato. Y Guaidó dice que él sigue, que eso sigue. ¿Qué crees tú debería pasar con el interinato? Mira, yo creo que nosotros debemos acabar con toda esta dualidad institucional que no sirve. Ahora, acabar con la dualidad institucional pasa también por reconocer de dónde surgieron todos estos problemas. Aquí tuvimos una elección en el 18 que no fue reconocida por buena parte de la comunidad internacional y tuvimos también una elección en el 20 que todavía no es reconocida por buena parte. O sea, digamos, ese problema institucional tiene que ser resuelto. Nosotros esperamos que México permita abrir el espacio en donde todas esas cosas se resuelvan bien. Y digo se resuelvan para beneficio del país, no solamente para acabar con un sector o para acabar con el otro. Eso es parte de la negociación política que tiene que atenderse. Y esperemos que México nos ayude a resolver esto, México y la negociación más grande. Fíjate. Porque lo que sí es cierto, Kiko, es que esta dualidad institucional, repito, no sirve. Esto, o sea, tenemos un país del tamaño Lilliput, o sea, cuando podríamos ser un país muy pujante. Fíjate, vamos metiéndonos hacia las primarias. Yo no estoy de acuerdo con esas primarias, no porque no quiera primaria, sino que esa primaria no confronta el conflicto. Aquí se dividió la oposición, todo el mundo se culpa, pero eso tiene unas razones, tienes que ver por qué. Porque si consigues las razones, como los borrachos cuando van los alcohólicos cuando van a Alcohólicos Anónimos, lo primero es reconocer que tienes un problema. Si tú reconoces que el conflicto de la oposición se generó por la propia oposición, por el G4, por los errores de la política, porque un sector de la oposición que digo, yo voy a elecciones, no voy a abstención, y se quedó. Bueno, eso se convirtieron en alacranes, vendidos, traidores. Bueno, porque había una cierta mayoría en el país que estaba sintonizada con esos discursos de salida rápida, pero después demostraron, Timoteo, el otro, Augusto, demostraron que tenían razón, Henry Falcón, demostraron que tenían razón, y que los equivocados eran otros, porque fíjate ahora, están sentados con el gobierno diciendo lo mismo que otros, pero no se sientan con la oposición. Kiko, siguen diciéndole a la gente, mira,
ahí en el reglamento dice, no van los alacranes. Kiko, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no reconocen que todo eso es un conflicto que se dio en la política? Tú has revisado las votaciones dentro de la Asamblea Nacional electa en el 20. ¿Cuánta gente se opone a una decisión? Supuestamente es una asamblea donde hay un grupo muy grande que responde a los intereses del gobierno y un grupo que responde a unos intereses distintos. Yo quiero que tú cheques cuántos votos hay contra las decisiones que propone Jorge Rodríguez en esa asamblea. Yo creo que es un debate que hay que dar. ¿Por qué? Bueno, pues si todos están de acuerdo... Pero es una culpa de ellos. ¿Cómo que no es culpa de ellos? O sea, es que si tú tienes la libertad... Ya, por Dios. ¿El problema de ellos? No, tú tienes la libertad... El debate que yo tengo la libertad de voto y la libertad de conciencia. Y ahí se propuso un tema contra el alcalde de Guarenas. ¿Cuánta gente se opuso a esa decisión? Número uno, ¿por qué la oposición se dividió como? No porque el gobierno tiene los conflictos que tiene, los tiene. Pero es que yo no estoy hablando del gobierno, yo estoy hablando que hay unos votos que deberían responder a la oposición y que votan siempre con el gobierno, y eso tiene que, ellos tienen que revisarlo, digamos. Número uno. Número dos, yo sí creo, Kiko, y lo dije en un principio, que nosotros tenemos que ir a buscar si va a ser proceso de primaria, o que evidentemente sí hay un acuerdo de que sea la primaria, tiene que ser lo más amplia posible. Tiene que tratar de representar a la inmensa colectividad del país. Ahora, probablemente hay alguna gente que decida, no, yo no me quiero contar en esa primaria porque yo siento que soy otra cosa. Bueno, todavía nosotros en Venezuela no tenemos la suficiente desarrollo institucional de este tipo como para hacer un poco los colombianos. Lo que hicieron en Colombia, ¿no? ¿Qué hacen en Colombia? En Colombia dicen, bueno, los que se sienten de este grupo... ¿De derecha? Pues no, de este grupo X, no. Los que son de centro votan por el No, hacen una primaria dentro de ese... De los factores. Ajá. Y de ahí sale un candidato. De los que se sienten... Bueno, eso es la primaria. Eso es la primaria de la plataforma unitaria. De los que apoyaron a Guaidó, de los que se fueron para la abstención. Y los alacranes no se metan y los que no estén de acuerdo conmigo no van. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que en esa primaria va a participar muchísima gente. Pero no estoy diciendo... Bueno, María Corina acaba de declarar que si va al CNE ella no va. Pero no estoy diciendo que esa primaria represente a toda la oposición. Y tampoco creo... o a todos los factores que en teoría se oponen al gobierno. Nuestro trabajo es que eso sea lo más representativo posible, que el candidato que resulte electo de ahí construya un discurso y construya unas alianzas que incluso vayan más allá de lo que pasó en las primarias, y bueno, y que todo aquel que en su momento esté dispuesto a levantar un afiche diciendo no vote por Maduro, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pero yo te pregunto, vamos a ir al corte. Pero no podemos ser ingenuos, Kiko. Hay gente que dice, yo no quiero contarme en esa primaria, y porque haya gente que dice que no se quiere contar en esa primaria, nosotros entonces no la vamos a organizar porque, pero es que esa primaria, es un chantaje. Pero ven acá. O sea, tampoco podemos permitir los chantajes. Pero o sea, tú no puedes chantajear a nadie chantaje, ni permitir es decir, que tú eres el jefe de la oposición cuando no lo eres, cuando la oposición es diversa. Y los alacranes son obra tuya. Eso lo va a decir, tú los creaste, claro, tú Kiko, los alimentaste. Eso lo va a decir la gente, Kiko. La gente va a decir no, quién tiene cuántos porque tú votos estás hay, diciendo que esa no es la primaria de la oposición. Eso no es una primaria de la oposición. Eso es una batalla campal. Fíjate, ¿qué pasa? Se aprueba en el reglamento la comisión que van a nombrar, que van con el CNE. Sacan a María Corina. ¿Y qué pasa si al contrario? ¿Y cómo es posible que tú digas, por ejemplo, que vas a ir a una elección donde está el CCNE, pero entonces ese CCNE no cuenta sino solo para la elección? O sea, digamos, hay que ser más o menos coherente. Si nosotros, Manuel Rosales fue gobernador con este CNE y ganamos 4 gobernaciones, y se puede haber ganado mucho más, tú lo decías hace rato, hubo una fragmentación del voto. Ahora, si nosotros vamos a ir a la presidencial, que debería ser en el último trimestre del 24, como dice la Constitución, y es con el CNE, o sale un CNE de México o es este CNE. Entonces, ¿para qué vas a comenzar tú a atacar ese CNE si después es el que te va a contar los votos? O sea, ¿eso te parece que tiene algún sentido? No, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no estoy de acuerdo con que Henry Ramos convierta el conflicto de AD